Alguna vez fue una región que disfrutaba de fronteras abiertas y una cooperación lucrativa con su vecino occidentalizado, aparte de la Rusia continental y situada entre Polonia y Lituania. Kaliningrado estaba, si no prosperando, al menos sobreviviendo. Ahora se está convirtiendo en un cascarón podrido de tierra inútil, separada de Rusia y aislada de Occidente. Kaliningrado está muriendo social y económicamente. El enclave es un polvorín a punto de explotar para Putin, pues el presidente ruso pierde el control. Eso es según el ruso, quien es un youtuber que puede preguntar y luego responder muchas de las preguntas que la gente tiene sobre cómo es realmente la vida en regiones como Kaliningrado, donde la seguridad es estricta y de donde muy poca información se escapa. Sabemos con certeza que la vida antes era muy diferente para la gente del pequeño enclave ruso. Durante décadas, Kaliningrado desempeñó el extraño papel de ser la región más europea de Rusia. El ruso dice, podías cruzar la frontera, ir de compras, trabajar, estudiar, comerciar, viajar. La gente hablaba idiomas extranjeros, tenía amigos europeos, tomaba cerveza europea y vivía en una burbuja surrealista, desconectada de la dura realidad de Moscú. Por mucho tiempo, Kaliningrado fue vista como la región más europea de Rusia antes de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Ya en 2020, incluso las historias periféricas escribían que el enclave se estaba volviendo tan europeo como ruso. Las complejidades del mundo postsoviético hicieron que Kaliningrado fuera una excepción con una identidad local que a veces difería de las narrativas de Moscú. Se estaba produciendo una especie de desrusificación, muy similar a la que se vio en muchos de los otros antiguos estados soviéticos. Solo Kaliningrado sigue siendo parte de Rusia. También había un cambio cultural en Kaliningrado. Años antes de la guerra en Ucrania, muchos en el enclave desafiaban las tácticas autoritarias rusas para exaltar las virtudes de las figuras intelectuales alemanas occidentalizadas surgidas de la Universidad Albertina. Esta lenta occidentalización, o quizás más precisamente, este enfoque individualista hacia la cultura, también se estaba filtrando en la política, la arquitectura, la planificación urbana y la legislación de Kaliningrado. El control ruso se debilitaba y parecía que Rusia permitía a Kaliningrado sus excursiones europeas, haciendo solo esfuerzos simbólicos para detenerlas. La situación era tal que organizaciones como el Centro Internacional para la Defensa y la Seguridad, o ICDS, estaban haciendo afirmaciones de que Kaliningrado, que también es conocido como Königsberg en algunas partes de Europa, debería convertirse en parte de la Unión Europea, o Unión Europea. Cuando las fuerzas de Rusia se retiren, incluso se discutió retirar a sus soldados del enclave. Tan recientemente como en el artículo del Centro de 2018, ese mismo artículo también vio al ICDS afirmar que Rusia puede no tener tanto derecho legal sobre Kaliningrado como creía. Su dominio era de facto, no de jure, y no había tratados reales que hicieran que Occidente aceptara la anexión bajo la Unión Soviética. Aparentemente, nada ha cambiado desde entonces. En Kaliningrado algunos podrían argumentar esto al buscar independencia, pero eso se tratará más adelante en el video. El punto es que Kaliningrado, antes de la guerra de Putin, si no era europea, al menos era cercana y amigable con Europa. Es una extraña antítesis de los valores que Putin y sus aliados buscaban imponer en Rusia, incluso cuando Rusia y Occidente estaban en relativa paz. Luego, Putin lanzó la invasión a Ucrania y todo cambió. Pero ahora, imagina esto, dice el ruso. Un día comienza la guerra, las sanciones llegan como una ola gigante y de repente descubres que toda tu región depende de la buena voluntad de países a los que tu gobierno está amenazando activamente. La buena voluntad hacia Kaliningrado era grande. Polonia y Lituania, vecinos del enclave, previeron la reacción de Rusia y actuaron. Uno restringió el tránsito y el otro endureció controles fronterizos. La gente de Kaliningrado, que antes podía importar, viajar libremente y beneficiarse de los lazos con Occidente, vio sus vidas cambiar irreversiblemente. Una guerra que ocurría a cientos de kilómetros de distancia había cambiado sus vidas, causando enormes daños en el proceso. Ese cambio se manifestó de varias maneras, y todas llevaron a que surgiera una fuente de descontento. En un enclave que Putin debe controlar, Kaliningrado pasó de ser amigable con Europa a un infierno para quienes aún viven ahí. Ahora, Kaliningrado está aislado, asfixiado por las sanciones, ahogado en escasez y tratado por el Kremlin como si fuera un niño rebelde planeando una fuga, dice el ruso. Las restricciones económicas a Kaliningrado han afectado a su población, aunque según The Guardian en junio de 2022, siempre ha dependido de Rusia para muchos productos. Obtenía la mayoría de sus alimentos mediante comercio con estados de la UE. Ese comercio colapsó por completo y los suministros de Rusia tampoco llegan bien. Kaliningrado recibía toneladas de carbón, coque y petróleo desde Rusia continental
que debían pasar en tren por Lituania. Lituania se siente amenazada por las acciones rusas en Ucrania. Naturalmente, no deja que Kaliningrado salga ileso. En octubre de 2025, los ferrocarriles lituanos decidieron impedir que Lukoil transportara productos petroleros en tren a Kaliningrado por Lituania. Esta medida respondió a las sanciones de Estados Unidos contra Lukoil y Rosneft, dos grandes energéticas rusas. Fue un golpe devastador para Kaliningrado, sumado a los repetidos daños económicos desde la invasión de Ucrania por Putin. Como señala LRT, el ferrocarril lituano había transportado 371.000 toneladas de productos petroleros a Kaliningrado en 2024, de las cuales 345.000 toneladas provenían de Lukoil. En 2025. Antes de que Estados Unidos implementara nuevas sanciones, la misma ferroviaria ayudó a enviar 194.000 toneladas de productos de Lukoil al enclave. Luego, el petróleo simplemente desapareció. Este es un ejemplo de cómo las sanciones han afectado más a Kaliningrado que a cualquier otro territorio ruso. El problema de aislarse de Rusia es que la patria debe esforzarse más para abastecerte. Putin siendo Putin. Cualquier decisión que implique elegir entre ayudar a Kaliningrado y ayudar al ejército ruso o a las regiones más importantes de Rusia, inevitablemente va en contra del enclave. Lituania no adoptó un enfoque laissez-faire con los envíos a Kaliningrado en los primeros meses de la guerra de Putin. Como le dijo un empresario del concreto llamado Igor Pleshkov a la BBC en junio de 2022, producíamos concreto comercial, concreto armado y adoquines. Pleshkov dijo que en marzo experimentaron por primera vez escasez de cemento, tras las sanciones europeas a bancos rusos, y que trenes con cemento eran devueltos en la frontera lituana, porque el material rodante era propiedad de empresas de arrendamiento que estaban bajo sanciones. Su empresa no produjo concreto entre el inicio de la guerra de Putin y junio, lo cual no es bueno para un negocio de concreto. Estos problemas relacionados con las sanciones habían estado afectando la economía regional de Kaliningrado mucho antes de la decisión de los ferrocarriles lituanos. Ya en enero de 2024, la Fundación Jamestown escribió sobre cómo la economía del enclave estaba cediendo bajo el peso de las sanciones occidentales. Entre 2022 y 2023, la fundación indica que fuentes locales reportaron pérdidas de $67 millones para transportistas internacionales en Kaliningrado por sanciones. Puede no parecer mucho, pero el PIB de Kaliningrado tampoco era tan impresionante. En 2020, Metroverse de la Universidad de Harvard estimó que el enclave tenía un $20.800 para una población de aproximadamente 324.200 personas. Eso le dio a Kaliningrado un PIB regional de poco más de $6.74 mil millones y su PIB per cápita también lo ubicó en el puesto 268 entre las 290 ciudades europeas que Metroverse examinó. Suficiente para sobrevivir, pero lejos de ser una economía infalible que pueda absorber cosas como perder decenas de millones de dólares en aproximadamente un año sin ningún tipo de efecto. Cuando salió el artículo de la Fundación Jamestown, los funcionarios locales ya estaban tan desesperados que propusieron invertir en un nuevo proyecto turístico. Los desarrolladores calcularon un costo de $4.4 mil millones, casi 2/3 del PIB de Kaliningrado. Esto, para un enclave donde el turista promedio se queda 3 días y solo gasta $46 por noche. Estas propuestas desesperadas provienen de una región consciente de su crisis económica. Avancemos rápido a diciembre de 2025 y el diario de Odessa informaba que Kaliningrado estaba entrando en 2026 enfrentando una serie de reveses económicos que pronto se harían evidentes. Se prevé un déficit, ya que los ingresos de Kaliningrado serán poco más de $1.9 mil millones, mientras que los gastos casi llegan a $2.15 mil millones. Una inversión de $66.7 millones en la infraestructura marítima de Kaliningrado podría ayudar, pero es como intentar curar una herida que sangra mucho. La amabilidad de un Kremlin indiferente no solucionará estos problemas económicos. Esta pequeña inversión no ayudará mucho a la economía de Kaliningrado en el futuro. Aumentan los costos de tránsito y la represión de Lituania no ayuda. En Kaliningrado, empresas y personas tienen dificultades para obtener combustible, materiales de construcción y bienes esenciales, sobre todo los que antes se importaban. Este es el peso de las sanciones diseñadas para perjudicar a Rusia, aplastando su pequeño enclave bajo su peso. Y como pronto descubrirás, la gente de Kaliningrado está empezando a hacerse muchas preguntas. Sobre los costos de tránsito, la Nueva Voz de Ucrania publicó cifras del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. El medio señaló que Kaliningrado se veía obligado a depender de sus rutas marítimas hasta el punto en que los envíos habían aumentado de 0.4 millones de toneladas en 2019 a más de 2 millones de toneladas en 2024.
Lejos de mostrar que Rusia supera el problema de tránsito, esto sobrecarga los sistemas de Kaliningrado. Eso no mejora porque pocas empresas en Kaliningrado aún generan ganancias y reservan los mejores lugares en los transbordadores. Las pequeñas empresas sufren, pues los problemas logísticos en Kaliningrado las llevan al borde del colapso. El enclave es ahora un títere en el juego de guerra de Putin, un territorio que el presidente ruso retiene, mientras intenta hacer lo mínimo indispensable para que Kaliningrado sea un lugar donde la gente tenga alguna posibilidad de vivir bien. Para un enclave. Por eso fue socio de varios países europeos, destacando Lituania. Las sanciones de Occidente han sido devastadoras. Por eso las sanciones afectaron tanto a Kaliningrado, dice el ruso al mencionar la pérdida de estas asociaciones. Porque la región no fue diseñada para vivir en aislamiento, no tenía razón para hacerlo, nunca quiso hacerlo, pero ahora lo hace, y todo es culpa de Putin. El presidente ruso ha obligado a la gente de Kaliningrado a rechazar a socios clave para su supervivencia, más importantes que el Kremlin durante años. Antes de la guerra, antiguos amigos se volvieron enemigos. Como dice el ruso, antes, si preguntabas a un residente de Kaliningrado por sus vecinos, diría que eran amigos. Los polacos cruzaban la frontera para ir de compras a Kaliningrado porque los precios eran más bajos. Los rusos cruzaban la frontera porque la calidad era mejor. La cooperación lideraba la vida en el enclave, pero la guerra de Putin lo destruyó todo. El ruso no inventa esto solo para mostrar una narrativa anti-Kremlin. Además del comercio, había evidencia de que los nuevos enemigos de Kaliningrado no son los rivales que él deseaba. Según The Guardian, en 2018, la campaña de Putin para desacreditar a Occidente no tuvo el efecto esperado en Kaliningrado. El medio entrevistó a Alejandro, quien comentó: «Viajo mucho a Polonia y observo la relación con los rusos. Todo está bien, no hay problemas. Los polacos son como nosotros». Alejandro calificó la retórica del Kremlin de esa época como mentiras. Uno debe cuestionar cómo se siente ahora sobre esas mentiras, ya que la retórica se ha intensificado tanto. Otras pruebas refuerzan que la gente de Kaliningrado considera amigos a los europeos. Nueva Europa del Este dijo en julio de 2019 que Kaliningrado se había asociado con la ciudad polaca de Gdańsk. La asociación era tan importante que el enclave permitía la entrada con una visa electrónica gratuita. Volviendo al artículo de The Guardian de 2018, señalaba que más del 70% de los residentes de Kaliningrado tenían pasaporte, en comparación con el promedio nacional ruso de menos del 30%. Aunque Putin intentó que su gente odiara a Occidente, Kaliningrado demostró lo contrario. Quizás aún no lo hagan. No es sencillo hacer que la gente deje a sus amigos. Además, hay pruebas de que muchos en Kaliningrado ya no quieren pertenecer al sistema ruso. Como mencionamos antes en el video, el descontento crece, aunque es difícil medirlo por los intentos de Rusia de reprimir la disidencia. Como suele pasar con Kaliningrado, la evidencia reaparece de forma intermitente. Varias pistas son de antes de la invasión a Ucrania, cuando la información salía más libremente de Kaliningrado. En agosto de 2014, año que quizás recuerdes por la anexión de Crimea por Putin, The Guardian informó que había algunos en Kaliningrado que poco a poco estaban formando un movimiento independentista. Ese movimiento no tuvo el impulso necesario hace 10 años. Pero claramente, había una fuente de descontento en un enclave en el que, según The Guardian, muchos jóvenes ya empezaban a tener dificultades para nombrar algunas de las principales ciudades rusas. Vladimir Titov, un comentarista de Moscú, dijo que los ancianos de la región solían hablar de Rusia como si la patria fuera un país extranjero. Titov comentó que algunos ya llamaban al enclave el país del ámbar, debido a que es uno de los recursos más abundantes de Kaliningrado. Sobre los jóvenes que desconocen los nombres de ciudades rusas, Titov comentó: «No es sorprendente. Varsovia y Yamala les resultan más cercanas y familiares que Kaluga o Yabarovsk». Si esto muestra el desapego creciente de Rusia en Kaliningrado, un referéndum de febrero de 2023 lo confirma. Aunque Rusia reprime los sentimientos occidentales, muchos en Kaliningrado ahora piden separarse totalmente de Moscú. El Centro de Contrarresto de la Desinformación de Ucrania informó que el referéndum se realizó totalmente en línea e incluyó 5 regiones rusas de Kaliningrado. El 72.1% de los que votaron dijeron que querían la independencia, frente al 27.9% que votó en contra. La pequeña salvedad de esta votación, como señaló el Centro de Seguridad Humana, es que solo participaron 95.567 personas de la población de Kaliningrado. Aún así, eso representa el 19.4% de la población del enclave, lo cual podría considerarse un tamaño de muestra adecuado para sugerir que suficientes personas en Kaliningrado quieren salir de las garras de Putin.
El 72.1% de los 95.567 lo quieren tanto que incluso estaban dispuestos a arriesgarse a ser identificados por su voto, aunque ese voto se emitiera en un referéndum en línea. Eso, en teoría, debería otorgarles anonimato. Nunca se puede estar totalmente seguro en Rusia, pero miles votaron. ¿Por qué no hacerlo? Como dice el ruso, muchos en Kaliningrado no ven motivo para seguir con Rusia. Incluso quienes no piden la independencia del enclave tienen dudas, dice el youtuber. Se preguntan por qué. Su coexistencia pacífica con Europa fue sacrificada por una guerra librada a miles de kilómetros de distancia. Una guerra que no les dio beneficios, ni victorias, ni oportunidades, solo escasez, escrutinio y sospecha. Las menciones de escrutinio y sospecha son clave, pues sugieren el pánico del Kremlin ante la posible pérdida de Kaliningrado por decisión de la gente del enclave. Putin no responde de manera significativa o compasiva para mejorar la vida en Kaliningrado. Eso requiere esfuerzo y construir confianza. En cambio, está tratando de reprimir cualquier cosa que se parezca a un sentimiento antirrusia que emane del enclave. Observamos indicios de esta represión en octubre de 2025. Mediazona informó que Rusia tomó acciones contra simpatizantes de la Fundación Anticorrupción creada por el opositor Alexei Navalny. En total, se han iniciado 114 casos penales contra ciudadanos rusos por hacer donaciones a la fundación. 6 de esos casos fueron en personas de la región de Kaliningrado. Fue el cuarto número más alto en la lista, impresionante por la pequeña población del enclave. Rusia también ha lanzado una campaña contra lo que la Fundación Jamestown llama sarcásticamente el inexistente movimiento global de separatistas antirrusos. Periodistas y analistas no pueden verificar si el grupo existe. Aún así, la fundación dice que Rusia presenta casos contra decenas de personas con supuestos vínculos. La fundación menciona Kaliningrado como un lugar donde personas han enfrentado la justicia de Putin. El problema de Putin es simple: la represión no funciona. Rusia ignoró a la gente de Kaliningrado por años, viendo el territorio solo como un activo estratégico. Putin no previó que esas personas se occidentalizaran y formaran amistades europeas que luego les arrebataron cruelmente. Ahora que Rusia toma medidas drásticas, lo que Putin cree solución para Kaliningrado podría alejar aún más el enclave de su control. Esta paranoia creó una mentalidad de fortaleza, dice el ruso sobre las técnicas de represión rusas, llegando incluso a etiquetar hasta la crítica más leve contra el Kremlin como extremismo. Más controles, más ejercicios militares y rumores de ataques de la OTAN. Irónicamente, en Kaliningrado nunca temieron a la OTAN, sino que el Kremlin los volviera a ignorar. Putin ve la ignorancia como felicidad y parece decidido a fingir que el problema de Kaliningrado no existe mientras reprima lo necesario. Pero sí existe, ha existido durante décadas, y ahora todo lo que podría hacer falta es que el Kremlin se exceda en una región donde el sentimiento anti-Putin es más alto que en la mayoría de los demás territorios rusos, para que Rusia pierda el control de Kaliningrado para siempre. Rusia tampoco es inmune a la arrogancia e ignorancia de Putin. El resto de Rusia también está luchando, y ese es otro gran problema para su presidente envejecido. Mientras miles de rusos mueren en el campo de batalla, la economía rusa colapsa y la influencia geopolítica de Putin disminuye. Putin hizo algo tan insano que rompió a Rusia para siempre. Descubre qué fue en nuestro video. Y si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte a The Military Show para más análisis sobre lo que Putin no quiere que sepas. Y gracias, como siempre, por vernos.